con la misma sistemática que hemos preparado el resto de guías, hemos preparado esta de pavimentación con asfalto. Había necesidad de preparar este documento. Ayer, cuando presentaba los pliegos de condiciones, nombraba los pliegos generales de condiciones técnicas o de prescripciones técnicas para firmes, para carreteras generales del Estado, normas recomendadas en la Comunidad Valenciana para firmes, incluso algunas recomendaciones. ¿Qué tienen en general todos estos documentos? Que están destinados a un tráfico mayor, a una intensidad de tráfico mayor que la que hemos resuelto en esta guía. Entonces, nuestra guía era dar respuesta a esas vías de baja intensidad de tráfico que muchas veces comunican pequeñas localidades o municipios, en otras ocasiones pueden estar en la propia ciudad, vías interurbanas, y para esto no teníamos un documento que se ajustara suficiente para dar unas soluciones óptimas. Como en el resto de guías, vio necesario hacer primero, para poner orden, para entender cuál es el ámbito de aplicación, hacer una clasificación de firmes que vamos a tener en la guía. Incluso detectábamos aquí algunas necesidades de aclarar qué es una explanada, si estamos refiriéndonos a la superficie del terreno una vez tratada y no al conjunto del terreno. Lo que estaba claro es que presentábamos primero qué es un firme y a partir de ahí resolveríamos nuestra guía, qué es esta última capa del firme que se llama pavimento y que va a ofrecer una superficie de rodadura para la vía. Entonces, dependiendo de la naturaleza de estas capas y de sus espesores, encontrábamos como 4 tipos de firmes. Esto era necesario antes de entrar a abordar esa última capa de pavimento. Hablamos de firmes flexibles si esa capa de pavimento, resuelta con mezclas bituminosas, por lo general, y otras que luego veremos, pues tienen un espesor menor de 15 centímetros y se apoyan o están sobre una capa granular no tratada, por lo general zahorras. En ese caso, por el espesor de esa capa de pavimento, hablamos de firmes flexibles. El firme semiflexible sí pasa a tener un espesor mayor, ya para más de 15, igual o más de 15 centímetros. Hablaremos de firmes semirrígidos en el caso de que la capa inferior pasen a ser, en vez de zahorras, capas granulares ya tratadas, por ejemplo con suelo cemento, y haya un espesor mínimo de 18 centímetros o más. Y hablaríamos de firmes mixtos si nos encontrásemos con esa base del firme formada por una base de hormigón y por ese pavimento superior de mezcla asfáltica bituminosa, de un doble tratamiento superficial o de una capa bituminosa pero de pequeño espesor. Entonces veis estos 4 tipos de firmes que fue inicialmente necesario definir en la guía y para los que vamos a dar respuesta. A su vez, para la capa del pavimento veíamos que se podía ejecutar, y esto lo teníamos que indicar aquí antes, esa capa de rodadura en una sola capa para formar el pavimento o en 2 capas. Teniendo entonces esa capa de rodadura aplicada sobre una capa intermedia del pavimento que a su vez es soporte o tiene como soporte esa base del firme, incluso en vez de en 2 capas, en 3. Capa base del pavimento sobre una base de firme, capa intermedia del pavimento y encima el acabado con una capa de rodadura. Una vez aclarada esta situación, lo que pasamos es a analizar qué parámetros intervienen en el diseño de pavimentación asfáltica. Tuvimos que hacer una selección, lo que decíamos antes. Hay tanta complejidad y tantos parámetros a tener en cuenta en el diseño que mejor nos centramos en unos fundamentales y en versiones posteriores o que pueden condicionar menos el diseño. Habrá otra serie de condicionantes, pero ya los introduzco después. Lo que está claro es que todas estas vías de baja intensidad de tráfico van a tener en común. Primero, y es determinante, si la vía es urbana o interurbana. Esto es importante porque habrá instalaciones urbanas debajo o no, instalaciones que entre núcleos no encontramos y en la propia ciudad sí. La forma de resolverlo constructivamente será diferente. Al igual que en la guía de pavimentos de hormigón, tenemos un tráfico previsto en proyecto que será diferente. Estableceremos una serie de categorías que van de la 1 a la 4. También tenemos una base para el cimiento
y en función de ello determinaremos que tenemos una categoría desplanada S0, S1, S2 y S3. Lo que hacemos en este caso es descartamos como válida una categoría desplanada S0, lo primero que hay que hacer es mejorar esa categoría desplanada y a partir de ahí ya diseñar el firme. Y luego otros condicionantes que sí que son importantes, pero que los podemos ir incorporando a medida que diseñamos estos primeros. Habría aspectos funcionales, estéticos, ambientales, económicos, climatológicos, etcétera, y la guía da recomendaciones para tenerlos en cuenta, como ahora veréis, pero no son los determinantes en el diseño. Podemos empezar a diseñar solo con estos tres que tenemos aquí al principio. Este es el procedimiento de diseño que proponemos único, como decíamos que tenemos en todas las guías desde el inicio hasta el final. Como en todos tenemos que codificar la vía y tenemos que codificar la solución constructiva, y luego veremos cómo hay un catálogo de soluciones que nos permite dar respuesta a esa solución constructiva. Y vamos incorporando estos parámetros que nos ayuda la guía a decidir, como pueden ser económicos, adicionales por temas de sostenibilidad y demás. Pero siempre el procedimiento, y es el interés de todas estas guías, el núcleo, es el procedimiento de diseño que cualquiera de nosotros seguiría los mismos pasos y debiéramos llegar a una solución muy parecida. Este es el diagrama para la codificación de la vía. Simplemente veis aquí cómo estos parámetros de diseño van entrando, cómo la guía ofrece tablas de ayuda para seleccionar en qué situación estamos y hacer el diseño, y conforme vamos diseñando vamos trasladando esa información a nuestra hoja de reseña o a nuestra definición del código de la vía de identificación. Muy parecido al del resto de guías. Veis que un primer identificador contendrá características estructurales y de seguridad vial y comodidad. En esto coincide en gran medida con otras guías. Aquí están los caracteres que intervienen, ahora los definimos. Un segundo identificador, que aquí lógicamente en vías ya no tiene tanto sentido hablar de resbaladicidad, lo hemos trasladado al primer identificador y lo hemos traducido a seguridad vial y comodidad. El equivalente a resbaladicidad en vías sería la seguridad vial. Hemos reservado para el segundo identificador las características ambientales y para el tercero las adicionales. Ahora comentamos los que son. El primer identificador ya los he comentado antes: tipo de vía, categoría de tráfico y categoría desplanada. Veis cómo la guía va introduciendo una serie de tablas y una serie de condiciones de cómo obtener, por ejemplo, para la seguridad vial y comodidad, qué parámetros a su vez cuelgan de él. Pues la regularidad superficial, que en este caso pedimos que tenga unas condiciones mínimas, e introducimos un coeficiente de rozamiento, que podemos decir que tendríamos dos niveles. Dependiendo del alto o medio, que son los niveles que aquí indica, tendríamos mejor o peor característica superficial para dar respuesta a esa seguridad y comodidad de la vía. En el caso de categoría de tráfico, pues es muy similar al que acaban de mostrar para hormigón para el tema de determinar qué categoría. Para esos niveles de tráfico inferiores, que llegan hasta 50 vehículos pesados, los vehículos pesados son los que condicionan cómo se ha de diseñar el firme, pues llegamos hasta 50, que como veis, si miráis la columna de la derecha, en tipo de vía, dependiendo de urbana o interurbana, veis que da respuesta a necesidades importantes. Va de menos necesidades a más, pero el ámbito quizá un día se amplíe a un tráfico medio más elevado, pero de momento ya estamos dando respuesta, como veis, a estos viales del orden de 5.000 habitantes o de 50 vehículos pesados en una vía urbana. No es despreciable lo que esta guía da respuesta. En el primer identificador, para la categoría desplanada, veis cómo queda fuera ese nivel S0 que habría que modificar en el firme para poder construir encima la capa de pavimento. Igual que antes, pues tenemos, dependiendo del índice CBR o el módulo de compresibilidad esperado con un ensayo de placa de carga, en qué nivel nos encontraríamos, S1, S2 o S3. La novedad que tiene esta guía, que no tienen otras, es que empezamos en la guía de piedra natural, en la de cerámica, en las últimas revisiones, también en la de hormigón, a introducir parámetros ambientales conforme se va introduciendo esta necesidad. El salto aquí está en que ya no son apreciaciones cualitativas como tiene la anterior guía, sino que aquí nos atrevemos a dar
unos niveles de calidad ambiental o carácter ambiental, aunque solamente van del 1 al 5, pero ya sabemos si estás en un nivel o en otro a la hora de resolver la capa de pavimento con mezclas asfálticas. ¿Cómo conseguir esa mejora medioambiental? Pues, por ejemplo, utilizando materiales reciclados con fresado de pavimentos asfálticos existentes, incorporando a las mezclas asfálticas residuos de otros sectores, de la minería, de la industria, de la agricultura, o los residuos de la construcción, utilizando mezclas asfálticas con un menor consumo de energía. Ya no es necesario que sean mezclas en caliente, se pueden utilizar para esta guía mezclas en frío, templadas, semicalientes, y además emplear para tramos urbanos, lógicamente, soluciones constructivas de pavimentos con menor sonoridad. Esto, pues, siempre que se reduzca en unos 3 decibelios el nivel del tráfico rodado en sonoridad, pues es de agradecer. Esto luego lo puede dar a entender que el ayuntamiento hace una vía, aplica unos caracteres medioambientales y lo justifica con ese código de identificación que os decía. Porque la vía tendrá en uno de los códigos la F, porque es un pavimento con menor sonoridad. Aquí simplemente unos ejemplos, veis, de reutilización mediante fresado para incorporar los áridos recuperados en la mezcla bituminosa, mezclas bituminosas con un menor consumo de energía. Aquí tenéis, por ejemplo, una termografía donde se ve que las temperaturas de aplicación del pavimento son bastante inferiores a lo que sería una mezcla en caliente. Ahí tenéis la temperatura en ese momento. Y luego, pues, comprobaciones de la reducción del nivel acústico en vías que se han construido con esas características. Además, como tercer identificador, hay otros caracteres adicionales, porque es posible utilizar soluciones constructivas con mayor flexibilidad que presentarán un mejor comportamiento a la aparición de fisuras en superficie. Eso se identifica en el código, en el tercer identificador. También es de agradecer que, si se ha tenido algún tipo de consideración en cuanto al acabado superficial, se destaque en el código, ¿no? Por ejemplo, de homogeneidad para pavimentos urbanos o acabados estéticos. Pues esto se puede mostrar en el código. Incluso se dan, como os decía antes, una serie de indicadores que nos da a entender que estamos eligiendo una solución de menor coste económico. Esto también aparece reflejado en el código de identificación, en el tercer identificador. Tenéis aquí unos ejemplos de obras realizados. La verdad es que aquí hay, como en pavimentación de hormigón, acabados tipo impreso, con áridos de colores. Tenéis ahí variedad. Todos estos quedarían identificados en el tercer identificador con el código ES. También acabados económicos o de mayor flexibilidad por la composición de las mezclas bituminosas. Y al igual que antes se mostraba para el catálogo para la guía de pavimentos de hormigón, esta misma guía también presenta un catálogo de secciones de firme, en este caso no solo de firmes de nueva construcción, sino también de rehabilitación. De manera que nosotros vemos nuestra situación y como de menos a más, en este extremo a este otro, puede ir variando la sección del firme, y para cada una de estas situaciones, por ejemplo, para una categoría de tráfico C1 y una categoría de explanada S1, tendríamos como diferentes opciones. En este caso, con una base en el pavimento para el firme de zahorra artificial, o si queremos mejorar ese firme con un suelo cemento, o construyendo un hormigón en masa. De manera que nosotros tendríamos aquí el espesor mínimo de la capa para nuestra situación. Ya es una forma muy directa y objetiva de seleccionar qué solución constructiva queremos, de qué naturaleza, y cuál sería el espesor mínimo recomendado para no tener problemas en el dimensionamiento de la sección. Y la novedad, como os decía, también tratar la rehabilitación, intervenir sobre firmes existentes. Aquí tenéis tratamientos desde renovación de la textura, que son esta primera fila, para diferentes intensidades de tráfico, hasta regularización de la superficie con diferentes soluciones, como veis ahí, con fresado, con reciclado, con emulsión, reperfilados, etc. E incluso, al final, si ya estuviera muy deteriorada la vía, pues rehabilitación estructural, que viene a ser tender a la obra nueva,
que sería esta última columna, esta última fila, perdón, se parece más. Pero hay situaciones intermedias donde veis que es posible realizar un fresado o un reciclado con emulsión bituminosa o con cemento. Además, la guía permite definir la solución constructiva, la base del firme, de nueva construcción o de rehabilitación, y define cada uno de estos componentes en las capas, y por supuesto la mezcla bituminosa o capa final de rodadura, ¿no? Utiliza además las soluciones de pavimento asfáltico que serían más recomendables para estas vías de baja intensidad de tráfico. Muchas veces el valor de esta guía está en las soluciones a las que se dirige y contempla y las que pueden quedar al margen que en cómo utilizar bien estas. Lo digo porque es un valor de la guía. Introduce en ese sentido mucha claridad. Aquí están las que serían más recomendables. Lo que os decía antes de interés en cuanto a contemplar en el diseño de la determinación de la mezcla bituminosa en una o dos capas para capa de rodadura, qué soluciones elegir adecuadas y qué espesores han de tener. Veis aquí los diferentes códigos de menos a más espesor y cómo compones el identificador primero, segundo y tercero del código de la solución teniendo en cuenta parámetros de seguridad y de comodidad, de parámetros de medio ambiente o parámetros estéticos o económicos. Y como por ejemplo tenéis aquí, si con el catálogo yo obtenía que tenía que tener una mezcla bituminosa de 3 a 4 centímetros, las soluciones adecuadas son estas que se indican aquí, no otras, estas, y además puedo comparar entre ellas fácilmente qué nivel es mejor, cómo es más óptima la solución en cuanto a seguridad y comodidad. Por ejemplo, estas dos que estoy ahora comparando, una SMA11 o una C11, vemos que se comporta mejor a seguridad y comodidad la primera, aunque los niveles son muy equivalentes, el 4 y el 5. En cambio, vemos que la segunda es mejor si llevo interés en reutilizar o reciclar algún material. Además, es de mucho interés si quiero utilizar una solución de menor temperatura, como veis aquí. Tengo un 5 frente a un 3. De menor sonoridad, en cambio, si fuera una vía urbana, quizá me quedara para ese espesor y para esa solución con una SMA11. Es mejor, pero ya veis que situaciones muy parecidas. Entendéis el sistema de códigos. Simplemente con unos niveles del 1 al 5 yo puedo, desde el enfoque que esté introduciendo en la solución, si es económico, medioambiental, si tiene mejores prestaciones en cuanto a comodidad o seguridad, optar por una de las soluciones y elegir con criterio. Dependiendo de la exigencia, si es que si tiene un carácter u otro, pues me quedaría con una solución u otra. Así es muy fácil comparar diferentes soluciones que son posibles, pero tienen un carácter medioambiental mejor unas que otras, por ejemplo. Lo mismo si se realiza en dos capas. Veis que este código nos ayuda a elegir la solución del pavimento. Además, defines la solución constructiva hasta el final. Llegas a determinar con la guía cuál es el ligante para la mezcla bituminosa, si utilizas una aplicación en frío o in situ, pues cuáles serían, por ejemplo, estas de microaglomerado y demás, riegos auxiliares, cuáles son los que corresponde aplicar y qué naturaleza deberían de tener. Y para todo esto se dan una serie de tablas. Yo no voy a entrar en detalle, pero veis que siempre hay recomendaciones, de manera que la guía te lleva de la mano y sin tener demasiados conocimientos en ingeniería o en diseño de firmes asfálticos, pues puedes llegar a diseñar un firme, un pavimento asfáltico. Y de hecho está demostrado en unos ejemplos que ponemos al final de la guía que paso a paso te lleva a un proceso lógico de decisiones en las que vas seleccionando una a una cada una de las condiciones que te pone la guía para determinar el código y somos capaces de, por ejemplo, aquí en una vía interurbana que se va a rehabilitar en parte o se va a construir de obra nueva en parte, para cada uno de los tramos ir buscando soluciones que pueden ser diferentes soluciones constructivas en la guía y al final diseñar este pavimento como veis aquí. ¿Lo veis? Tenéis una capa de rodadura que es diferente dependiendo de que estés en un tramo o vía. Esto es un diseño óptimo para mí.
No es pavimento asfáltico por encima, pues no, es si estás en vía de servicio, si estás diseñando el carril bici, va cambiando la solución de una sección a otra. Incluso tienes aquí los espesores mínimos y los ligantes, riegos de imprimación con su naturaleza según corresponda. Quiere decir, definimos la solución desde el principio en el fin, de diseño del firme, hasta el fin en los productos y su naturaleza. Y bien, os he dado unas pinceladas de cómo funciona esta guía para que entendáis que es una herramienta de diseño disponible que en un momento podéis necesitar y a dónde dirigiros y consultar.